Buenos días, muchas gracias por su presencia. Acabo de entregar a la presidenta del Congreso el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, que es el resultado de la encomienda que hizo el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo el 10 de marzo de 2022 y del trabajo de la comisión asesora creada para dar cumplimiento a la misma. Muchos de sus miembros se encuentran aquí. Muchas gracias. Como dicha encomienda señala, ha de entregarse a sí mismo al Gobierno y el próximo día 2 lo haré al ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes. Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía. El presente informe responde a su vez a una necesidad social, ética y política expresada por la ciudadanía. Además, y esto es lo decisivo, responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo. Para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Ellas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe. El 5 de julio de 2022 se constituyó la comisión asesora. El Defensor del Pueblo estimó que esa comisión tenía que ser, además de independiente, abierta y plural, un reflejo de la propia sociedad, a fin de lograr un informe que no fuera sesgado, ni ideológicamente ni en ningún otro sentido. La Unidad de Atención a las Víctimas de Abusos en el ámbito de la Iglesia Católica fue creada el 5 de julio de 2022 e inició su trabajo al día siguiente. El objetivo de esta unidad ha sido recibir los testimonios de abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica. Las víctimas han sido entrevistadas minuciosamente durante largo tiempo, a veces durante días, en su mayoría de forma presencial. En algunos casos, los profesionales de la unidad se han desplazado a diversas poblaciones para hacerlo. La unidad se dotó de sistemas para favorecer y garantizar el anonimato de las personas que han acudido a prestar testimonio. Los nombres y perfiles de las personas expertas que componen la comisión asesora, así como de los profesionales que han trabajado en la unidad, los tienen al final del informe completo. Se trata de personas acreditadas en su labor y en su disciplina. El 5 de agosto de 2022, el Defensor del Pueblo se dirigió a diversas asociaciones de víctimas, invitándoles a constituir un foro de asociaciones, a fin de que representantes y miembros compartieran sus experiencias y sus posiciones ante los abusos sufridos. La convocatoria se realizó con un criterio inclusivo, con el objetivo de que todas pudieran hacer oír su voz. Además de la información obtenida por las vías señaladas, la comisión asesora ha trabajado con los datos de una encuesta demoscópica a la población española, que tenía como objetivo determinar la prevalencia, las circunstancias y las consecuencias de los abusos sexuales padecidos en el ámbito de la Iglesia Católica en el contexto, y esto es importante, de la problemática general del abuso sexual infantil. También se ha recogido información a través de las más de 80 reuniones formales mantenidas por el Defensor del Pueblo. Yo he mantenido más de 80 reuniones formales con diversas instancias
incluidas aquí las 13 de la Comisión Asesora, las 4 del Foro de Asociaciones, y asimismo quiero destacar las reuniones que he podido mantener con el presidente y los 2 secretarios generales sucesivos de la Conferencia Episcopal, a cuyos 71 obispos nos hemos dirigido, con el decano del Tribunal de la Rota, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos de la CONFER, a cuyas 431 congregaciones o institutos nos hemos dirigido, y además reuniones con superiores y miembros de la misma, con representantes de institutos de vida consagrada y con escuelas católicas. Y quiero destacar, y esto es lo más decisivo, esto es lo decisivo, las diversas reuniones que hemos podido mantener con víctimas, con el Foro de Asociaciones, a quienes hemos atendido personalmente. La Comisión Asesora ha conocido el sentimiento de soledad que han experimentado muchas víctimas cuando han dado el paso de denunciar los hechos y prestar testimonio, hasta el punto de tener que hacer frente en no pocas ocasiones a un nuevo daño: la victimización secundaria causada por la respuesta de la Iglesia Católica, de la sociedad y del sistema de justicia. Los testimonios contenidos en la versión completa de este informe, más de 100 páginas en ese punto, muestran la repercusión que los abusos han tenido en la vida de muchas víctimas y las diversas manifestaciones del daño personal. Entre los objetivos de la unidad de atención no estaba primordialmente llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente de personas afectadas. Pretender hacer una estimación del número de víctimas a través de su testimonio supondría pasar por alto 2 cuestiones de enorme peso. Por un lado, el respeto absoluto a la voluntad de las víctimas, el silencio voluntario de muchas de ellas, y por otro, ignorar también que ya han desaparecido algunas como consecuencia del paso del tiempo o por la inaccesibilidad de determinados archivos. En todo caso, a lo largo del informe se reúnen los números de los casos recogidos por la propia Iglesia Católica, no siempre coincidentes entre ellos, los de las diócesis y las de los institutos de vida consagrada, por un lado, y que no coincidían con los más globales aportados por la Conferencia Episcopal Española, que a su vez señalaba haberlo recogido de la misma fuente. También se tiene en cuenta la investigación del periódico El País, los datos que ha ido ofreciendo en documentos sucesivos, la cantidad de casos que ha detectado y que indica en su página web. Se trata de un informe, el que acabamos de entregar, que no pretende ofrecer ni dictar lo que ha de hacerse, si bien se ofrecen los marcos con conclusiones y recomendaciones para la adopción de decisiones. Cuando se señala en la proposición no de ley que ha de entregarse al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España, a continuación se dice a fin de que adopten las medidas oportunas en relación con el objetivo de la PNL. El defensor del pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez, no tiene como misión legislar, no es legislador, no somos la Administración. Pero desde una determinación que tenemos, que nace de la situación en la que se encuentran las víctimas de los abusos y de la labor realizada, desde ese lugar, los testimonios recogidos de la escucha respetuosa y confidencial revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas. La generación de una toma de conciencia social del problema nace, desde luego, de comisiones de investigación y de estudios académicos, de informes realizados en el contexto internacional, de la evolución de la sociedad española y, de modo decisivo, de la expresión de las propias víctimas y de las asociaciones de víctimas que, con el impulso de toda la sociedad y de diversos medios de comunicación, ha generado la necesidad de responder. Así hemos subtitulado nuestro informe, o titulado, ¿no? Una respuesta necesaria. La necesidad de responder a tantas personas que han sentido de una u otra manera su vida afectada
incluso devastada por estos abusos en su infancia. Respuesta necesaria muy singularmente por la Iglesia católica, de la que cabe esperar ejemplaridad en los comportamientos y una singular capacidad de afrontar la situación. Los testimonios recogidos por la Unidad de Atención del Defensor del Pueblo muestran, sin embargo, que en muchos casos la respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria, y que de una u otra manera los mecanismos para quienes han acudido a las instituciones eclesiásticas en la búsqueda de la verdad, requiriendo ser escuchadas o pidiendo justicias, pocas veces han sido atendidas de modo adecuado y suficiente. Incluso cabe recordar, y así lo ha estudiado esta comisión, que en los procedimientos de derecho canónico se han mostrado importantes déficits en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, ya que hasta el momento no han sido ni son parte del proceso penal canónico, más allá de su posible participación en la investigación previa, ni su voz tiene el lugar que precisa y merece. La reciente instrucción de la Conferencia Episcopal Española ha supuesto, sin duda, un importante avance normativo, pero aún insuficiente, ya que las víctimas, insisto, siguen sin formar parte del proceso penal canónico, no llegando a establecer la citada instrucción un estatuto jurídico procesal de las víctimas. La pura aplicación del derecho canónico, por tanto, ha conducido no pocas veces a la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión. Lamentablemente, durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos o una voluntad de ocultamiento o de protección de los abusadores, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, así como a otros países, han sido un ejemplo de mala práctica realizada de modo reiterado y no ocasional en muchas instituciones de la Iglesia. Esta práctica no permitía responder al problema y con el paso del tiempo y la aparición de un número creciente de casos, la presión de las víctimas y de los medios de comunicación y la mayor conciencia social ante el problema de los abusos ha provocado que esta clase de reacciones poco adecuadas haya ido decreciendo y apareciendo actuaciones y respuestas en el ámbito de algunos obispados y congregaciones que dan muestra de una voluntad de asumir el problema. Esto, unido a un reconocimiento del sufrimiento y los derechos de las víctimas, así como una responsabilidad respecto a las consecuencias de los abusos, podría abrir nuevas perspectivas. Es lo que esperamos. En lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal, los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados, con sentencias en su mayor parte condenatorias, no siempre garantizan que la víctima haya podido ver satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades acordadas en sentencias en concepto de indemnización, ya que no han llegado a ser efectivamente satisfechas. Más aún, porque los casos en que se ha condenado a las diócesis o congregaciones religiosas a título de responsables civiles subsidiarios han sido una minoría. Por otro lado, reformas legales como la aprobación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito no han tenido un impacto efectivo sustancial en la práctica de las indemnizaciones, dado que no han venido acompañadas de una habilitación de recursos. Asimismo, en relación con el papel de los poderes públicos, también objeto de este informe, es importante no olvidar que la Ley 8/1985, reguladora del derecho a la educación, declaró la educación como servicio público, con independencia de la titularidad del centro que presta el servicio. Hoy, la legislación insiste en que, aunque no se sea prestadora del servicio, sí ha de ser garante del mismo. Y cabe preguntarse,
si las instituciones competentes adoptaron todos los medios a su alcance para proteger a los menores del abuso sexual en el sistema educativo. Recordamos en el informe el caso O'Keefe contra Irlanda, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muestra cuál es el verdadero alcance de la obligación de los Estados al respecto. Solo muy recientemente, en el año 2021, en la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. Las dificultades para abordar las cuestiones en el ámbito de la justicia penal, a pesar de que en un proceso civil cabría la posibilidad de reconocer efectos que favorecieran formas de recuperación o de restauración, no dejan de tener inconvenientes importantes para las víctimas. Por ello, se plantea la opción de instaurar un procedimiento administrativo dirigido a las víctimas de delitos prescritos y de agresores que no pueden ser sometidos a un proceso penal para conceder un estatus para que puedan ser reparadas. La regulación de un procedimiento específico permitiría asegurar el contenido del derecho a la justicia de las víctimas, de modo que, con un cierto contenido probatorio, concretado en unas exigencias respecto al estándar de pruebas inferiores a las de un proceso judicial, una autoridad institucional independiente e imparcial declare públicamente que un hecho ha tenido lugar, que es injusto y que ha causado un daño a la víctima que ésta no tenía por qué soportar. Esta vía supondría un gran avance para otorgar reconocimiento a las víctimas con sus efectos y consecuencias. Debe valorarse positivamente una reciente directriz de la Fiscalía General del Estado de 2023 por la que se requiere a los miembros del Ministerio Fiscal una posición más firme en la petición de la responsabilidad civil subsidiaria. Por otro lado, el escaso número de personas que han concurrido a las oficinas de atención a las víctimas del delito muestra que hay un marco normativo e institucional insuficiente para que esas víctimas que tienen la posibilidad de ver satisfechos sus derechos a la información, participación, reparación, apoyo y acceso a la justicia se beneficien de las ayudas públicas, a las que tienen derecho, de acuerdo con la legislación vigente al respecto, esta Ley 35 de 1993, de ayuda a víctimas de delitos contra la libertad sexual. Así que, en el día de hoy, en este momento, una institución pública, el Defensor del Pueblo, entrega al Parlamento este informe. Algo ha ocurrido y algo tiene que ocurrir. Algo ha de producirse. Las víctimas han ido adquiriendo mayor resonancia pública. A ello se unen las directrices emanadas de la Santa Sede y una nueva orientación de la cuestión. Se puede explicar en qué momento, por qué causas, hacer un debate, pero desde luego singularmente subrayo el motu proprio del Papa Vos Estis Lux Mundi de 2023, donde ya no hay refugio para mirar para otro lado. A su vez, los representantes de la Iglesia en España han ido adoptando recientemente medidas y posiciones más públicas, si bien más orientadas, esta es la verdad, más orientadas a la prevención, donde se han hecho grandes trabajos, se les han entregado muchos volúmenes con protocolos de prevención, más orientadas a la prevención que al esclarecimiento o a la reparación. No digo que no se haya hecho, pero es verdad que esta orientación hacia el esclarecimiento o la reparación debe ser mucho más intensa. Incluso algunas víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación, a la frustración, incluso a las presiones, así como a las reacciones de representantes de la institución en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos. Ahora bien, hemos de reconocer que la Iglesia Católica, que es una institución plural y que la Comisión Asesora pudo detectar en ella buenas y malas prácticas.
no faltaron cautelas y reticencias o voluntad de minimizar el fenómeno para relegarlo a un aspecto marginal. Ahora no es posible hacerlo. La sociedad no lo consentiría. Nadie permitiríamos que se relegara este asunto a un asunto marginal. Al respecto, debe reconocerse, por el contrario, el valor individual y el coraje institucional de quienes, también en el seno de la Iglesia, han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida. El objetivo de la encuesta encargada por el Defensor del Pueblo, tras un proceso de licitación, que es lo que nos corresponde hacer por ser una institución pública, se le encargó a la empresa GAD3, que ha sido el objetivo de elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años en población adulta residente en España. Obsérvese que estamos situando el abuso sexual en el ámbito de la Iglesia Católica en el seno de una pregunta más general, que es el abuso sexual infantil en España, para poder encontrar y valorar cuál es el alcance efectivo del asunto que está siendo estudiado. Del resultado de la misma se puede concluir que el asunto este del que hablamos preocupa de modo, fíjense qué datos, de modo muy singular a la población española, ya que el 72% consideró que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave, a lo que cabe añadir que el 24,4% la valoración como bastante grave. Sumen lo que significa la cantidad de muy grave con la de bastante grave y verán hasta qué punto hay una conciencia en toda la sociedad de que este asunto del abuso sexual infantil es muy grave o bastante grave. Es en este contexto en el que hemos de situar el informe y el análisis concreto del mismo. En realidad, en España solo se había hecho un estudio, bueno, no digo similar, porque era un número distinto de personas encuestadas, tenía otro alcance, pero en 1994, prácticamente hace 30 años, el profesor Félix López pues hizo, encargado por el Gobierno español, precisamente por el Ministerio de Asuntos Sociales, una encuesta que puede servir en algunos parámetros, al menos, para comparar los datos de la reciente con la situación en ese momento en España. También se deduce, en lo que concierne a la prevalencia del abuso sexual, un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Y un 3,36% señalan que este abuso se produjo en el ámbito familiar. Respecto a la totalidad de la muestra integrada tanto por las personas abusadas como las no abusadas, las tasas de personas que sufrieron, que dicen haber sufrido abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso católico es de 0,6% y un 1,13% en el ámbito religioso. Bueno, igual no es complicado, pero perdonen que recuerde que el 0,6% es una cantidad que bueno, ustedes pueden calcular de la población mayor de 18 años que dice haber sufrido abuso por un sacerdote o religioso católico. Si decimos el 1,13 en el ámbito religioso es porque la encomienda habla del ámbito religioso. Bueno, y siempre hay un debate sobre hasta dónde alcanza el ámbito, pero aquí está claro que estamos teniendo en cuenta pues, otro tipo de profesorado que hay en un centro, personal que trabaja en el centro o centros religiosos, es decir, contextos que forman parte de ese ámbito, pero la cantidad que yo quisiera subrayar es el 0,6%.
Y creo que es uno de los datos de mayor relevancia para los objetivos del informe. Y además hay que destacar que la mayor parte de las personas encuestadas, consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. Por tanto, es imprescindible y es la gran ocasión para insistir en ello que se afronte con determinación, con voluntad y sin la búsqueda de otros subterfugios las medidas para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y que esto no vuelva a repetirse. Y trabajar para que en el caso de que sucediera determinados episodios similares estuvieran ya bien definidos y determinados cuáles son los caminos y los procedimientos en todos los ámbitos para afrontarlos. Los 487 testimonios recogidos, como he dicho, minuciosamente por la Unidad de Atención a las Víctimas del Defensor del Pueblo, subrayan los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de estos abusos, problemas de las víctimas para la relación personal, para la relación de pareja, para la relación familiar. Y un tercio de las víctimas entrevistadas directamente señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático. Y un tercio de ellas, asimismo, había experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida. Ser víctima de abuso se ha relacionado con un elevado aislamiento social y una baja autoestima, pero en esta afectación ha influido no solo de modo relevante el abuso, sino que también ha influido mucho la respuesta que recibe la persona que lo ha sufrido. Ahora bien, ha quedado clara la relación entre sufrir un abuso sexual por parte de los miembros de la Iglesia Católica y una afectación de la fe, como consecuencia del abuso conocido como daño espiritual. Así lo señalan una y otra vez las víctimas, ¿no? Lo que ha supuesto para su fe, ya no su fe solo como creyente, sino también para su fe en la vida, en los valores de la vida, para creer verdaderamente en ellos y en los demás. Y esto se puede señalar también como un daño espiritual, ¿no? Un daño del espíritu. Hay en todo ello una verdadera obligación de reparación que exige establecer y delimitar las responsabilidades, requiere respuestas claras y rápidas, sin embargo no precipitadas, ya que es preciso tener en cuenta diversas actuaciones por parte de las instituciones responsables y de los poderes públicos. La justicia restaurativa puede ofrecer una respuesta a las necesidades de las víctimas, aunque plantea una serie de exigencias, la primera de las cuales sería la voluntariedad. Hay que tener en cuenta la diferente expresión y las necesidades de las víctimas. Y mientras algunas desean ser escuchadas y reconocidas, otras desconfían de la institución a la que perteneció o pertenece el agresor. De todas formas, la justicia restaurativa es una vía legítima y útil para que las víctimas que quieran participar en esta clase de procesos tengan justicia, lo que exige espacios profesionalizados, justicia restaurativa profesionalizada, con estándares de funcionamiento transparentes, de acceso universal a todas las víctimas que lo deseen y financiación por la Iglesia. Por otro lado, la compensación económica no debe estar sujeta a la mera discrecionalidad, ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada, ni basada en decisiones de distintas organizaciones o profesionales contratados por ella, que son los que estipulan cuál ha de ser la indemnización, y que eso genere, como genera, desigualdad. Esto no debería llevar a reproducir la opacidad, la arbitrariedad de nuevo o el silenciamiento. Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente. Y se propone a la vez la creación de un fondo estatal, crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que por diversas causas no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma. En definitiva,
todo pasa por la aceptación de la gravedad del problema de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y del daño causado en todas aquellas personas que han sido víctimas. Se propone que por el prolongado periodo de desatención y de inactividad se haga un acto público de reconocimiento y de reparación simbólica. Por ello es necesario que la Iglesia Católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y lo que sea necesario de forma institucional. Esperamos que esto sea así, que esto suceda así. Como he señalado, hay indicios de una actitud reciente, tan reciente que más bien parece que a veces olvidamos los hechos sucedidos, pero hay una actitud que creemos y queremos creer que será una actitud positiva para afrontar esta situación. Es necesario tomar medidas de prevención, también, mediante el desarrollo reglamentario de leyes recientes, como la Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, en la que lo que tiene que ver con la figura del coordinador y coordinadora de bienestar y protección del delegado o delegada de protección. Es verdad que está allí figura que debe haber estas figuras, pero luego se os señala que debe haber estas figuras, pero no ha habido un desarrollo reglamentario sobre ellas. Por otra parte, los protocolos de prevención diseñados por las instituciones religiosas o sus guías de actuación ante las denuncias o sospechas de casos de abuso, que se han hecho, y se han hecho muchos, deberían estar en consonancia con las previsiones de los protocolos impulsados por la Administración. A su vez, hay que tener los medios para que los abusadores, clérigos o religiosos sean tratados por los programas de intervención basados en la evidencia que se usan por otros abusadores por parte de profesionales de la psicología formados en este tipo de violencia. La Iglesia Católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abuso sexual en el proceso de recuperación, ofreciendo o financiando tratamiento a las víctimas de familiares de casos históricos prescritos o de aquellos en los que el agresor o la víctima han fallecido, pero su familia requiere atención. El profesional debe ser libremente elegido por la víctima. Por otro lado, las diócesis y los institutos de vida consagrada deberían permitir a los investigadores el acceso a la información contenida en los archivos y debería llevarse a cabo una revisión completa que suponga la conservación de la documentación de los delitos más graves, así como del archivo del Tribunal Eclesiástico, labor realizada con la participación de expertos. El texto tiene un corazón central, es un libro de 777 páginas y luego tiene un apéndice. El apéndice forma parte del texto mismo. Bueno, solíamos decir que también los apéndices, las orejas que tenemos, los pies que tenemos serán un apéndice, pero son nuestro cuerpo. Sin embargo, hay un anexo que estará colgado en la web, que creo que puede ser también de su interés, donde se establece la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Se basa en las víctimas que se han dirigido a diversas instancias. No es que equivalga a una estadística. No se distribuye exactamente por comunidades, porque sería esto engañoso, pero sí creo que ahí encontrarán información directa, quien así lo desee, sobre en qué lugares han sucedido y quiénes han recogido esos datos. En definitiva, y acabo así, este informe no pretende ser una última palabra, y menos aún una solución definitiva o un punto final ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo. Más bien, aspira a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia Católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas. Y ahora a su disposición.
Sí, solo quiero decirles que justo termine esta rueda de prensa y nosotros subiremos a la web de la institución el informe completo para que puedan tener a su disposición el mismo y luego, pues, paulatinamente iremos distribuyendo el volumen según podamos hacerlo. Tienen ya el informe y si le han dado alguna respuesta en el caso de que lo tengan ya. Y segundo, si este correo electrónico, esta unidad de atención a las víctimas que se ha abierto, ¿va a seguir funcionando o se entiende que ha terminado su trabajo? Porque seguirán llegando testimonios, imagino, en los próximos días, en los próximos meses y más a raíz del conocimiento de este informe. Muy bien, muchas gracias. Mire, no tengo información de si el informe encargado por la Iglesia Católica está terminado. Tengo la información que ustedes nos han dado. No me refiero a este, si se lo han entregado a la Iglesia. No, nosotros no hemos entregado el informe. El informe está sin entregar a la Iglesia. Les puedo decir, porque esto no creo que sea un problema, pues que más bien el próximo lunes creo que la Conferencia Episcopal piensa hacer una reunión e incluso pues pensaban o dijeron que yo podía acudir allí para presentar durante un momento el informe. Yo este lunes no puedo por un asunto familiar imposible, pero yo no descarto ir cuando haga falta, donde haga falta para poder presentar el informe. Pero si quiero guardar un protocolo que me parece importante, que es más que un protocolo, que dice la PNL que el informe será remitido con sus conclusiones y recomendaciones a las Cortes Generales y al Gobierno de España para la adopción de medidas necesarias en orden a cumplir con aquel objetivo. Por eso yo voy a seguir ese proceso y formalmente lo he entregado hoy al Congreso y el día 2, porque también el ministro que es el ministro de Relaciones con las Cortes, el ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, como saben ustedes, hoy no está en Madrid y yo prefiero hacer entrega formal, explícita y pública del informe y le daré el día 2. A partir de ese momento, pues también las cosas pueden ser distintas y no tengo, repito, ningún inconveniente. Al contrario, me parecería lo más educado el hacer una entrega formal a la Iglesia Católica del informe, ya que es mencionada muy explícitamente y razón de ser de este trabajo. Con respecto a la otra pregunta que se hace, nosotros mantenemos abierto, por ahora, la pestaña en donde señala que se pueden ir presentando casos. Si se hacen las cosas bien y se hacen procesos de reparación serios, yo creo que muchas víctimas también se mostrarán, ¿no?, la necesidad de ir apareciendo públicamente y dando cuenta pública. Yo espero que este informe sirva, porque hay muchísimos que dicen que han sido víctimas de abusos, pero que no quieren volver a pensar, no quieren contarlo. Fíjense los datos que dice la encuesta, lo que eso significa, ¿no? Hay un silencio y hay que respetar a las víctimas en sus caminos. Y las víctimas muchas prefieren pues no vérselas con eso y hay que respetarlo. Pero nosotros mantenemos abierta la unidad de atención a las víctimas. En este momento se mantiene abierta. Sí, señor Gabilondo, buenos días. Soy Eva Pellegrí, de TV3. Ha informado que en la encuesta que se hizo a 8.000 personas, un 1,1 dijo que había sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia y que un 0,6 por parte de un sacerdote. Esto correspondería más o menos a 400.000 personas en el ámbito de la Iglesia y 200.000, lo digo porque la mayoría somos de letras y para un poco tener el cálculo ya hecho,
Por otro lado, le quería preguntar cuánto tiempo abarca este estudio, es decir, en las últimas décadas o qué cálculo han hecho. Y luego entiendo por sus palabras que no han tenido colaboración por parte de la Iglesia. No sé si les han dejado pues, acceder a sus archivos o no. Gracias. Bueno, la extrapolación de los datos, yo tengo la suerte también de ser de letras, así que no le voy a perjudicar a la hora de hacer el cálculo. Búsquese a alguien de ciencias, porque si realmente ha señalado usted que por ser de letras esto presenta dificultades, pero yo creo que no presenta dificultades a nadie por ser de letras, pero entiendo un poco el sentido amable y el tono en el que usted expresa. La encuesta es una encuesta encargada, hecha después de una concurrencia y licitación, que es los procedimientos con que se hacen estas licitaciones. Se presentaron 5 empresas que creo que son las 5 empresas que de verdad en España más prestigio y reconocimiento tienen. Se baremó, se indicó, se vio y al final GAZ3. Yo confío absolutamente en su trabajo. No creo que sea un trabajo escorado en una dirección de perjudicar a la Iglesia. Y, desde luego, todo el desarrollo minucioso de lo que es la encuesta aparece explícitamente en el informe. No simplemente ese resultado, que es un resultado aislado, sino todo el desarrollo. Ahí ustedes podrán hacerse cargo de lo que esto significa. Lo que sí está claro es que, se sea de lo que se sea, ese número es un número muy significativo. ¿A qué corresponde? A los que dicen haber sido abusados por. Esto es lo que técnicamente tenemos que decir. Y es población mayor de 18 años. En España saben que hay 8.200.000 menores aproximadamente, 47 millones y pico de habitantes, y el que quiera hacer las extrapolaciones, pues que las hagan, no somos nosotros los que las vamos a hacer. Con respecto a la segunda pregunta, me parece que hablaba del tiempo, a qué época corresponde, ¿no? Sí. Miren, nosotros pusimos como límite el ámbito en el que hubiera testimonios. Es decir, ¿desde cuándo hay el primer testimonio de una víctima? Y hay alguna víctima que desde los años 40, alguna. Pero el grueso de las víctimas es de 1900, o sea, que fueron abusados entre 1970 y 1990, y por tanto se puede decir que formalmente es desde 1970 hasta la actualidad, aunque nunca excluimos a alguien que venía con anterioridad, porque donde se fija un poco el plazo, quien fija el plazo es el testimonio de la víctima. Nunca se le dice a una víctima, oye, vete que no entras en el cupo de los que tienen que declarar. Y la última pregunta, es que lo he escrito mal aquí. Colaboración, sí. Eso es un gran, importantísimo debate. Saben que nosotros, yo incluso solicité a la Iglesia, algún miembro de la Iglesia, que participara en la comisión asesora. Eso también me llevó mis críticas, no se piensen que no me las llevó. Pero ellos estimaron que era mejor no participar en la comisión, pero sí colaborar. O sea que se pasó de no participar a colaborar. Y yo creo que ha habido una colaboración dispar. Esta es la verdad. Porque si a mí me dicen, pues voy a hablar bien de alguien, ¿no? Pues el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Ariego. Pues yo creo que la CONFER, saber que agrupa 431 congregaciones religiosas y instituciones. Pues yo creo que es un hombre de mucha voluntad de colaboración, que ha hecho todo lo que buenamente puede y sabe para ayudar, para que lleguemos a cada una de las congregaciones, para que nos respondan. Y yo mentiría si dijera, es que aquí no ha colaborado nadie. Pues no es verdad. Ha habido experiencias también positivas.
Repara, que algunos de Repara estaban exactamente también en nuestra comisión. O ha habido experiencias positivas en justicia restaurativa. O ha habido experiencias positivas cuando algunos, pues, me parece que eran los escolapios en relación con unas actuaciones en Senegal, ¿no?, que fueron algunos llevados a Senegal. No sé si me equivoco de la congregación, está bien. Pues volvieron pidiendo perdón, diciendo, es que hemos silenciado durante un tiempo esto, hemos incluso ocultado durante algún tiempo esto. También fueron criticados por haberlo ocultado, pero yo quiero poner en valor el hecho de que digan lo hemos hecho y que lo digan públicamente y lo reconozcan públicamente. Hemos escrito a todos los obispos, nos han contestado, algunos se ve que han abierto algún archivo, han intentado responder. No todos. Algún obispo nos ha reñido. Pues, bueno, no solo no nos ha contestado, sino que nos ha dicho, ¿qué hacen ustedes enredando con esto? Bueno, algún otro nos ha enviado una información que es, pues, muy vacía de contenido. Pero otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien, lo cual demuestra que a pesar de todas las dificultades se puede llegar más lejos. Y otro tanto ocurre con congregaciones. Hemos hablado con superiores de congregaciones. Otros no nos han dado datos. El presidente del tribunal, el decano del Tribunal de la Rota, pero tampoco era exactamente eso de lo que se trataba, sino que nos explicara un poco qué función tenía con relación a las víctimas. Mentiría si dijera que aquí nadie ha colaborado. Y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque están en las reticencias, algunos pues sí que muestran ya, pero yo sí quiero decir o quiero creer, bueno, digo que la Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería exactamente no colaborar explícitamente con esta sociedad que quiere saber. Antes había algún temor, que era el temor a que se supiera, pensando que eso iba a dañar a la Iglesia. Y ahora yo creo que ya tienen conciencia de que nada dañaría más a la Iglesia que callar sobre este asunto. Y por eso, ¿qué ha pasado también? Que la Santa Sede, nos subrayan que hablemos así, la Santa Sede, pues ha incidido muy claramente a través de los documentos, instrucciones del Papa Francisco en concreto, que a algunos gustará más o menos, pero que ha significado también dinamizado este movimiento que a mí ya me parece imparable de que los asuntos emerjan a la luz. Y luego lo último que digo sobre esto. Una cosa es la dilucidación de los hechos, otra cosa es la prevención de los hechos y otra cosa es la reparación de los hechos. Nos cuesta mucho más la dilucidación de los hechos. Bien lo saben algunas personas que trabajan aquí, que se han preocupado de dilucidar hechos. Cuesta mucho más. Cuando la Iglesia Católica nos envió 7 volúmenes, que se hizo, en fin, pública y notoria la entrega de 7 volúmenes, luego entregaron algo más, pues la mayoría eran protocolos de qué iban a hacer a partir de ahora. Y está muy bien, porque hay que hacer protocolos de formación, de prevención, de educación. Esto está muy bien. Pero cuando había que dar información sobre lo que había sucedido, la información ya era confusa, muchas dificultades para aclarar a qué se referían. Eso hemos tenido con todos los casos. Los que han trabajado con casos lo saben. A veces, si tú tienes unos casos y otra persona te manda otros casos, no es ni siquiera fácil ver si uno u otro a quién coincide. A veces sí, porque hay voluntad de hacerlo. Pero a veces le dan a uno ganas de hacer algo que no debe hacer, que es juntar todos y sumarlos. Tantos casos de aquí, tantos casos de allí, tantos casos de acá. Pero nosotros hemos preferido poner los que conocemos, en qué contextos, con qué protocolos, con qué medidas, y aunque se vean cantidades separadas, para que uno pueda hacerse cargo. Es complicado porque esta respuesta no se responde diciendo sí o no, pero sí puedo decir que hay un cambio de actitud, creo,
en la Iglesia y confío en eso. Y quiero confiar en eso porque pido que sea así para estar totalmente abierta a que esto se afronte en serio. Porque las víctimas no pueden esperar más. Las víctimas, ya algunas señalan que han hablado en todas las direcciones, han declarado varias veces, están revictimizando cada vez, y dicen, por favor, ahora ya lo que queremos es medidas y reparación. Aquí, buenos días, defensor. Virginia Mayoral, de Informativos Telecinco. Yo le quería preguntar, usted la Oficina del Defensor del Pueblo ha utilizado 15 meses para elaborar este informe. En otros países, como en Francia o en Australia, ha utilizado 3 años, 5 años. Le quería preguntar si no le parece demasiado poco tiempo y que quizá, si se hubiera utilizado más tiempo, sí hubieran podido dar un poco más, estimar un poco más, una cifra más concreta de las víctimas de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Y le quería preguntar, usted se ha preguntado, nos ha trasladado una pregunta que se hace en el informe, es si las instituciones escolares podrían haber protegido suficientemente a los niños que sufrieron estos abusos dentro de los colegios. Yo le reboto la respuesta, ¿no? ¿Ustedes creen que lo protegieron suficientemente? Gracias. Bueno, las últimas palabras que he dicho hablaban de que las víctimas tienen más urgencia por lo visto que nosotros. Pero yo creo que nosotros también tenemos urgencia. Hemos llegado, si se puede decir así, tarde a hacer informe en España. Ya estaba el informe hecho en casi todos los países de nuestro entorno. Nosotros llegamos cuando ya los informes están realizados, estudios internacionales y, por supuesto, nos valemos también de ellos. Pero no podíamos postergar demasiado el dar una respuesta. De todas maneras, si uno mira que desde a los 4 meses de llegar al Defensor del Pueblo ya nos llegó esta encomienda, que ustedes saben que no es fácil, y empezamos enseguida a trabajar para configurar una comisión. Estoy orgullosísimo de la comisión. Parece que el trabajo no se puede hacer mejor. La verdad, os felicito y yo creo que hay que agradecerlo públicamente. Y empezamos ya desde antes de configurar la comisión, que fue eso ya en julio, que esos 15 meses se cuentan desde julio, pero los meses anteriores, desde la encomienda hasta la configuración de la comisión, nosotros estamos trabajando ya desde el Defensor del Pueblo muchísimo sobre esto, hablando con mucha gente, tomando, en fin, información y tomando orientación. Pero ahora no voy yo a presumir de que hemos tardado mucho o poco, porque exactamente hay algunas otras instancias que están haciendo el informe a los que les llama la atención porque está tardando mucho. O sea que esto es lo que yo he oído. Y, por tanto, a mí no me parece demasiado, me parece que es un tiempo razonable, me parece que tampoco es demasiado poco, porque se ha trabajado con mucha intensidad. Y con respecto a lo de otros países, pues también hay que mirar un poco qué es lo que ha ocurrido, ¿no? No voy a hablar de la Royal Commission de Australia, que fue un proceso, yo creo que incomparable por el alcance, por el volumen económico, por la implicación en todos los ámbitos. Pero hablemos de Francia. Sí, Francia ha hecho una encuesta de 28.000 personas. Pero a mí me dicen los que saben que las encuestas, a partir de cierto número, no aportan mayor ni nueva información. Es decir, que si usted hace una encuesta, bueno, claro, si hubiéramos encuestado a los 47 millones tendríamos una visión un poco más definida. Pero, ¿a partir de qué número una encuesta se puede considerar que tiene todas las garantías para ser científicamente irreprochable a la hora de hacer el trabajo? Pues miren, la encuesta de 1.800 personas de Félix López fue considerada como una encuesta estupenda. Nosotros hemos entrevistado, dando por válidas 8.000 y pico respuestas, y tenemos la percepción, según nos cuentan, de que si hubiéramos duplicado o triplicado el número, el resultado no hubiera sido diferente. Así que en Francia hayan encuestado a 28.000 personas no me parece especialmente relevante respecto del asunto que nos ocupa.
Ahora sí puedo decir que, puestos a entrevistar a víctimas, en Francia entrevistaron a 243 víctimas. Por eso, también a la hora de medir lo que han tardado y lo que finalmente han hecho, pues también hay que ver que como se trabajó allí, también extrapolando. Yo creo que el tiempo es adecuado. Es una investigación que además lleva a una percepción. Le voy a decir una palabra técnica, aunque pueda quizá malentenderse por mi parte, digo, no por los demás, que en la investigación cualitativa siempre hay un concepto que usan los expertos, que llaman el concepto de saturación. No es que nosotros estuviéramos saturados, es que la investigación llega a un momento en que los testimonios ya no ofrecen información nueva y es el momento de saber hasta aquí hemos llegado y con lo que tenemos que elaborar, ¿no? También nosotros lo que nos importaba que era determinar la prevalencia que había tenido los abusos sexuales, pues el estudio demoscópico nos daba ya los datos sobre esa prevalencia. Y con los testimonios recogidos hemos recopilado información suficiente para cerrar el informe. Fíjense, solo quiero, perdonen si me extiendo, pero dicen cosas tan importantes que antes de constituirse la comisión, yo ya comparecí en el Congreso de los Diputados el 20 de junio para explicar el estado de los trabajos y no se había constituido la comisión. Lo cual quiere decir que desde que se recibió la encomienda hasta que se constituyó la comisión, también estuvimos trabajando. Al menos yo comparecí dando cuenta de eso. Y yo solo puedo, repito, a la unidad de víctimas y a la comisión asesora agradecerles su trabajo. Pero sí, siempre quedará este detalle. También está abierto por ahora el proceso. No sabemos a qué conducirá, pero a mí me parece que es el momento, lo digo sinceramente, es el momento del Congreso de los Diputados. Es el momento de la Iglesia, es el momento del Gobierno, es el momento de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, que con este informe, creo yo, tienen datos suficientes para adoptar medidas concretas que den a las víctimas la respuesta que merecen. Y eso es lo que verdaderamente nos importa. Buenos días, soy Elena Herrera del diario.es. Le quería preguntar por el fondo estatal que ha contemplado de compensación para las víctimas. Tenía dos dudas. Quería saber si únicamente está contemplado para todas aquellas víctimas que no tienen acceso o que se quedan fuera de la vía penal porque los posibles delitos ya han prescrito, o es para todas las posibles víctimas. Y en segundo lugar, si está contemplado o van a pedir que se nutra únicamente con fondos públicos o si está previsto pedir que la Iglesia o sus instituciones puedan colaborar también con aportaciones de dinero. Gracias. No, a mí me parece imprescindible que la Iglesia colabore, no solo colabore, participe activamente, sea una clave fundamental del fondo estatal. ¿Por qué llamamos fondo estatal? Porque lo que importa también es que el Estado un poco vele por ese proceso y que le dé, como hemos dicho, también las garantías de que se hace de un modo objetivo, transparente, público, etc. Y por eso, a mí me parece, pero ahora quien le toca ejecutar eso es al Gobierno y a las Cortes o al Parlamento, que es inevitable que la Iglesia colabore económicamente para poder hacer elementos de reparación. Y creo, si no estoy equivocado, que la Iglesia a estas alturas ya debe ser consciente de eso. Con respecto a quién se va a aplicar, bueno, pues nosotros, desde luego, los que no han tenido un proceso ya penal, porque en esos procesos penales a veces se fija también una reparación. No va a haber un proceso de doble reparación, es a lo que nos referimos, ¿no? Pero, desde luego, por lo demás, se constituye también un organismo que administrativamente, creemos debe hacerse, determine el estatus de a quién se le puede considerar víctima de abuso. Una vez que eso ha sucedido, pues se verá a qué derechos tiene y qué tipo de reparaciones le corresponde y qué tipo de ayudas
debe recibir, a veces para la ayuda psicológica también, porque hay muchos que están en tratamiento psicológico. Es que no queremos teledramatizar el asunto, pero es que hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no ha recompuesto su vida jamás. Y entonces gente que está desde entonces, y son mayores, y son personas mayores, que no han podido superar el dolor terrible que es teniendo algo que te ha sucedido muchas veces en torno a 6 u 8 años, pues lo que queremos es que puedan recibir ayuda también. Pero se pueden tomar otras muchas medidas, como se han tomado en otros casos, en los casos de otras víctimas, ¿no? Desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de la contratación en el Estado. O sea, dar un estatus de víctima y una vez que se tiene el estatus de víctima, reconocer a qué derechos tiene eso. Sí, buenos días. Soy Antonio Gómez Olea, de Navarra Televisión. Señor Gabilondo, quería preguntarle si a lo largo de estos 15 meses de trabajo ha habido un contacto con la Fiscalía o el Poder Judicial para acceder a archivos, aunque al hilo de lo que decía la compañera estuvieran prescritos los delitos. Y también respecto a ese acto público que proponen desde el Defensor del Pueblo, si ya han hecho una petición directa a la Iglesia para que participe. Gracias. No, nosotros no organizamos todavía nuestras recomendaciones, porque somos conscientes de que son recomendaciones, pero luego sí tenemos la firme voluntad de hacer un acto público. Si se hace ese acto público por las instancias que a mí me parece que deben estar presentes, desde luego la Iglesia debe estar presente. Y del mismo modo que el arzobispo cardenal de Madrid ha pedido perdón públicamente, el actual, pues bueno, la Iglesia sabrá lo que debe hacer, pero también el Estado debe estar presente y nosotros, desde luego, debemos de estar presentes en la sociedad. Eso es lo que a mí me parece. Pero si no está presente nadie más que nosotros, el Defensor del Pueblo convocará un acto público para eso. Pero espero no encontrarme allí solo. Digo el Defensor del Pueblo como institución. Y luego, con respecto a... es que te apunto aquí con las letras que no veo. La segunda historia... Sí, señor Gabilondo, a lo largo de la investigación, si en estos 15 meses de trabajo ha habido acceso a archivos del Poder Judicial o un contacto directo con la Fiscalía también, a pesar de que haya delitos que ya estén prescritos. Bueno, nuestro contacto con la Fiscalía, lo siento, era pues, un miembro de la Fiscalía que formaba parte de la comisión. Y además hay otra persona que es fiscal que también forma parte de la comisión. Pero desde la independencia absoluta con la Fiscalía, absoluta, lo que sí hemos tenido asesoramiento para ver qué ha ocurrido, qué se ha hecho. O, por ejemplo, si uno mira la Fiscalía datos de las sentencias que ha habido, pues para conocer cuántas sentencias ha habido, ¿no?, remitidas a procedimientos judiciales finalizados, pues había 20 que nos llegaba desde la Fiscalía, pero desde luego haciendo otros estudios o viendo otros estudios, la cifra cambiaba bastante y llegaba a ser, me parece que de 143. Pero con esto quiero decir que nuestra relación con la Fiscalía y nuestro contacto con la Fiscalía no ha sido para pedir expresamente que abran o cierren archivos de la Fiscalía, ¿no? Nosotros sí pedimos y decimos a la Iglesia, siempre que hemos escrito, pues que deben hacer un esfuerzo para abrir los archivos, porque, a ver, se nos dice una y otra vez que en los archivos no hay mucha cosa. Se nos dice una y otra vez que más bien no se guardaban este tipo de cosas. Pero bueno, si no hay tantas cosas o si las hay, yo creo que sí sería interesante, y así lo hemos requerido, que la propia Iglesia mirara sus archivos y luego pusiera a disposición de quienes están investigando o trabajando sobre eso lo que en los archivos hay. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que un asunto en el concordato señala que los archivos de la Iglesia son privados y, por tanto, que no pueden ser entregados, en el sentido que no pueden ser abiertos por una instancia distinta de la propia Iglesia. Pero la comisión asesora dice que, sin embargo, la Iglesia sí puede ver esos archivos.
No, el concordato no dice que la Iglesia no pueda ver los archivos. Y el concordato tampoco dice que una vez que han abierto los archivos y han visto lo que hay en los archivos, nos puedan comunicar lo que hay en los archivos. Y eso es lo que nosotros creemos que debe hacer, porque creemos que la Iglesia debe seguir trabajando seriamente. Yo he hablado aquí para la investigación. Es importante que siga trabajando en aclarar lo sucedido en los archivos. Y si en los archivos no hay nada, pues tampoco hay tanto temor a que se vea y se sepa que no hay nada. Ahora, esto es lo que le puedo decir. Sí, soy José Ramón Navarro, pareja del diario ABC. Quería hacer una pregunta precisamente con esta cuestión de los datos que hemos estado planteando. Entiendo que el objetivo de esta comisión era analizar cuál es el alcance de esta problemática en España y, lógicamente, por eso los medios acudimos a las cifras, ¿no? Entonces yo, bueno, percibo aquí varias cifras, una que son las entrevistas que directamente han hecho ustedes, que son 487. Entiendo también que en el informe final aparecerán los datos que han ido recopilando por las referencias que ha hecho tanto de la conferencia episcopal como de las congregaciones, que entiendo que irá una cifra ligeramente superior o doble o el triple de estos 487, pero por otro lado aparece esta encuesta realizada por GAT3 que plantea, o que de ella se derivaría una extrapolación que usted no ha querido hacer aquí, pero que ya hay quien la ha hecho, que nos llevaría hasta más de 400.000 víctimas en España. Claro, ahí la discrepancia es muy grande, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando casi de 100.000 veces más entre las entrevistas que han hecho ustedes y las víctimas que finalmente alguien ya puede extrapolar a partir de esa encuesta. Entonces yo quería que me valorara cuál es la veracidad o el grado de importancia que le da a cada una de estas tres cifras que de alguna manera se derivan del estudio, ¿no? Y luego otra cuestión también que va un poco relacionada con esto, y es, viendo la repercusión que luego va a tener esto, entiendo que los obispos, la Iglesia en general, pues se acogerá a esas cifras bajas de los 400 víctimas realmente constatadas o las que aparezcan ahí. Y quienes buscaban que hubiera cientos de miles de víctimas, pues acogerán a esa encuesta. Claro, esa discrepancia tan poco científica de casi 100.000 veces más, no sé hasta qué punto siembra más dudas sobre el problema o lo acaba resolviendo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo veo el problema que, primero, que es un problema de gran envergadura y de mucha importancia. Me parece que es así. También me parece que una encuesta tiene el valor que tiene, que no es poco, y el que se le conceda, que también, esto ya depende del que quiera concedérsele, pero es una encuesta técnicamente impecable, porque, entre otras cosas, también se ha trabajado con los propios encuestadores cuando se quería decir qué es lo que de verdad buscáis, qué es lo que os importa. Se ha trabajado con ellos para que la encuesta no fuera simplemente un puro encargo para que alguien la hiciera. Sí, nosotros hemos pensado, y así lo explicamos en la página 19 y 20 del informe, un poco qué concepto tenemos de lo cuantitativo, de los números, de lo que significan los números, de qué importancia tienen los nombres. Y yo ahora pues voy a tratar de resumir, si soy capaz, que lo que hemos hecho sobre todo es recoger fuentes distintas, señalarlas en su contexto diferente, lo que significaban en cada caso, para que con los criterios esos uno pueda hacerse cargo del alcance del problema. Si el debate al final es el debate entre si la encuesta o cuántos han venido, yo les auguro que por ese camino no iremos muy lejos. No iremos muy lejos. Ni siquiera por el camino de pensar que si dura esta investigación durante 50 años, al final vamos a entrevistar a 250.000 personas y por fin tendremos el número exacto. No, yo voy a tomar el asunto desde otro lado. A mí una víctima me parece una barbaridad, una. Si 457 a alguno le parece que no es demasiado, pues a mí... Que 457 personas hayan venido
allí se hayan sentado delante de una persona a la que no conocen y hayan hecho la experiencia de narrar y de contar lo que ha significado eso para su vida, lo primero que tenemos que hacer es agradecer extraordinariamente que lo hayan hecho y lo que supone para ellos. Si de ahí deduce que nosotros creemos que solo 457 personas son las que han sido abusados, pues es que no se nos ocurre relacionar el número de personas que han venido aquí a dar su testimonio con el número de víctimas que ha habido en España de abusos sexuales. De todas maneras, lo estamos quedando con la cifra de 1,13%, pero creo sinceramente que la cifra que debemos mirar es la del 0,6% de personas que han sido abusadas por un sacerdote o religioso que dicen haber sido abusadas por ello. Si me dicen, yo me he dirigido a todas las diócesis, perfecto. Y las diócesis pues me han dado un número de casos. ¿Vale? Luego me he dirigido a todas las congregaciones de la Confer y me han dado un número de casos. Y he sumado el uno con el otro y nos dan pues 1.104, total víctimas 1.430. 1.430. Y sin embargo, si luego le he preguntado a la Conferencia Episcopal directamente, la Conferencia Episcopal señala que ella ha obtenido los datos también de preguntar al mismo lugar que hemos preguntado nosotros. Y sin embargo encontramos una diferencia, si yo encuentro el papel, una diferencia de creo que unos 400 personas de diferencia. Entonces, esto quiere decir que buscando las mismas fuentes, preguntando en las mismas instancias, la Conferencia Episcopal ha encontrado menos que nosotros. Por otro lado está el trabajo que ha hecho el periódico El País, que tiene una cifra de 2.000, como no encuentro ese papel, 2.223, ¿no? Por otro lado, ¿qué les puedo decir? Pues que cuantificar estos asuntos es realmente poco fecundo. Son importantes cada caso y es muy interesante el que no se deje en ningún caso que quiera hacerse ver fuera de la contabilidad. Pero yo no creo que sea lo mismo el criterio de alguien que quiere venir a dar testimonio del criterio que simplemente quiere dejar constancia de que has tenido un abuso. Son nociones distintas y, por tanto, no son conmensurables. ¿Cuál es mi opinión? Pues mi opinión es que es mejor que manejemos las distintas fuentes según los criterios con los que se ha trabajado. Seamos respetuosos con el trabajo que se hace de cada uno. Los medios de comunicación trabajan con unos criterios y de una manera, y han hecho muchos medios de comunicación ese trabajo. Si yo he citado expresamente El País, es porque el periódico El País ha enviado hasta 4 veces información, no solo al Defensor del Pueblo, sino también a la Conferencia Episcopal y también al bufete de abogados que está haciendo el estudio. Es decir, ha transmitido a otros lo que está haciendo. Bueno, pues ellos han hecho según unos criterios periodísticos y valorado queda y agradecido queda. Nosotros lo hemos hecho según el criterio en el que la base es el testimonio. Y además, le repito, ahí hay 100 páginas que si ustedes tienen la amabilidad de leerse el informe, que es lo que yo les pido, la amabilidad de leerse el informe, verán cómo efectivamente ahí se recoge algo más que una serie de cifras y de números. ¿Por qué no hemos extrapolado nosotros? Porque creemos que no hay que extrapolar. ¿Contendrán ustedes sus pasiones de extrapolar los números? Pues respeto que hagan lo que consideren que ha de hacerse. Buenos días, señor Gabilondo. Gracias. Noelia, Autoridad de Onda Madrid. Ante la gravedad de los hechos y que usted nos cuenta que en unos casos no ha habido colaboración, en otros los obispos les han reñido, incluso, ¿cree que algún obispo les ha reñido? No nos dejamos reñir mucho. ¿Cree que debería legislarse para obligar a la Iglesia a colaborar? Gracias.
Pues yo legislar para colaborar me causa un poco problema, pero lo que sí creo es que la mejor manera de animar, por no decir forzar a la Iglesia a que colabore, es la conciencia social y pública explicitada en todos los ámbitos de que es imprescindible que continúe su trabajo, que abra los archivos, que muestre con total claridad lo que sabe y conoce y que colabore con todas las instituciones que seriamente están buscando la verdad, la justicia, la reparación y que no haya repetición. No sé si es una ley. Lo que sí se puede hacer es algún tipo de reformas que vayan encaminadas a que colabore explícitamente. Por ejemplo, poniendo un dinero en el fondo estatal para que... Eso es una forma de colaboración interesante. O, por ejemplo, poniendo los archivos al alcance. Por ejemplo, teniendo la audacia de modificar el derecho canónico para que efectivamente las víctimas puedan tener un papel preponderante en el proceso canónico penal y no sean simplemente escuchadas. Se dice, ¿no?, que la instrucción ha supuesto una mejora porque al fin las víctimas podrán ser escuchadas. Bueno, por supuesto, supongo, pero es que ya se quiere algo más que eso. O sea, que hay formas de colaboración que no son estrictamente el establecimiento de una ley, sino que aquí están sugeridas distintas formas de colaboración que pueden emplearse. Y repito, contra toda esperanza de algunos, yo confío en que la Iglesia Católica esté a la altura del desafío que se le presenta y de la ocasión que se le brinda para abordar este asunto en toda su radicalidad. Si no, se equivocará. Aquí. Buenos días, Javier Arias de Info Vaticana. Le quería preguntar, ha citado usted el informe del País en varias ocasiones. No me ha quedado claro si ustedes han hecho propio ese informe o si en cambio han podido contrastar los casos que ofrece el País. Eso por un lado. Por otro lado, ¿no cree usted también que es un poco peligroso quizá que sean los medios los que saquen las propias conclusiones en cuanto a los casos globales que pueda haber de abusos? Y en tercer lugar, hay otros informes que hablan de que en el conjunto de abusos sexuales a menores en la sociedad española, los casos que repercuten en la Iglesia son solo el 0,2%. Me gustaría saber por qué el Defensor del Pueblo solo ha hecho una investigación centrado en ese 0,2% de los casos y no en el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Yo no me gusta conjurar los peligros de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no son un peligro. Los medios de comunicación son en una sociedad democrática una gran posibilidad, una gran oportunidad, y yo creo que además en casos de estos de convicciones son verdaderamente imprescindibles para definir la situación que queremos atender. Por tanto, le digo sinceramente, yo no encuentro peligroso que los medios de comunicación, viendo el informe entero, no cogiendo una frase aquí y allá, viendo el informe entero, yo creo que pueden hacerse perfectamente idea de lo que hay y de lo que puede haber, ¿no? Por otro lado, nosotros hemos hecho algo que ni siquiera teóricamente teníamos que hacer, que es situar la encuesta en el contexto de los abusos sexuales en la infancia en España. Fíjense que a nosotros no nos han preguntado por los abusos sexuales en España, sino por los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los padres públicos. ¿Por qué? Primero, por una cierta conciencia de algunos sectores sociales que lo han expresado, de que por qué se ponen a estudiar ahora lo que ha ocurrido en la Iglesia Católica, si en realidad lo que ha ocurrido ocurre en todos los ámbitos y además más en el ámbito familiar, pero con eso no se hacía tanto el discurso de vamos a investigarlo, sino no se metan en eso.
Sin embargo, yo creo que sí que hay que investigarlo. Yo sí creo que es uno de los problemas graves de España el que se aborde en toda su radicalidad el abuso sexual infantil. Y además que se haga sabiendo, con toda sinceridad, que un porcentaje grande corresponde al abuso sexual en el ámbito familiar. Con eso, al decir esto, estoy, creo yo, señalando que no es nuestra obsesión, la obsesión de lo que ocurre en la Iglesia. ¿Por qué hemos hecho esto? Para que al poder citar el 0,6% se pueda ver la magnitud que puede significar respecto del abuso general. Y respecto del abuso general, que es 11, y pico, a esto que es 0,6, pues se ve que es una magnitud menor. Ahora, si es respecto de la población española, pues lo siento. La encuesta, que es una muestra representativa de la población española, nos da estos datos. Y ya sé que hay otros trabajos que dan otros datos, pues bueno, cada uno se apuntará a los datos que crea, pero nosotros no nos hemos apuntado a la encuesta que ha hecho ninguna otra institución. Nosotros hemos encargado una encuesta con una serie de orientación que nos ha dado un determinado resultado. Y yo no puedo falsear esa encuesta. Y yo no puedo meterme con la empresa que lo ha hecho. Y yo no puedo decir que de ahí se deduce que no es para tanto. De ahí se deduce que el asunto es serio. Pero no se... Y además, es más, yo creo que hay que seguir trabajando. Aquí en nuestra comisión había profesores, catedráticos, había personas que trabajan en derecho penal, otros trabajan en derecho constitucional, otros son más expertos en derechos humanos, unos criminólogos, otros victimólogos, otras personas eran personas de la relación permanente con víctimas y del compromiso social y público, psicólogos, personas que han hecho la experiencia de trabajar con unos y otros o representaban espacios de trabajos sociales, personas que eran de la Fiscalía o que trabajaban... O sea, la comisión estaba formada, seguro que me he dejado algunos, pero vamos, me caéis igual de bien. La comisión estaba formada por personas que sabían un poco lo que estábamos haciendo y nadie dijo, vamos a hacer una cosa, la encuesta no importa porque ya hay una que la ha hecho la Fundación no sé qué y que dice que el 0,2%. Pues respetado queda. Si finalmente se tiene más credibilidad que la que hemos hecho nosotros, pues vayan por ahí. Para nosotros la que tiene credibilidad es la que hemos hecho nosotros. Sí, hola. Laura Ramírez de Europa Press. Aquí. Hola. Buenos días. Yo quería preguntarle, aunque efectivamente usted no ha hecho esa extrapolación, pero sí se desprende de ese 0,6%. ¿Teme críticas como ocurrió en el caso francés, que también hizo una proyección al final? Y por otro lado, ese 1,13% que sería en el ámbito religioso, ¿puede especificarnos? Entrarían también, pues, por ejemplo, profesores de un colegio, pero que no son ni religiosos ni sacerdotes. Claro, es eso, exactamente es eso. O catequistas, o no sé, bueno. Sí. Yo creo que puestos a hacer críticas a la encuesta habría que hacer críticas a todos los que han contestado, primero, por haber dicho eso. Tenían que haber dicho que no había nada de nada, pero han dicho que hay. Podemos hacer críticas también a los que han hecho la encuesta, porque podían, en vez de haber preguntado eso, haberles hecho preguntas de otro tipo, que hay más interesantes para otros niveles. Pero no podemos hacer críticas a un resultado de una encuesta que científicamente nos da que esto es lo que ocurre. ¿Por qué no hemos hecho la extrapolación? Pues porque yo no soy muy partidario de las extrapolaciones, porque yo no creo que baste entrevistar a una comunidad para extrapolar qué es lo que pasa en España, porque yo no creo que basta con centrarse en una población determinada para decir lo que ocurre en todo el país. Yo no creo eso, por eso yo no he hecho la extrapolación. Es más, estoy diciendo que les animo a que no lo hagan, pero ya veo que voy por mal camino. Pero ¿no les parece suficiente decir que el 0,6% de la población... Eso no, tiene que ser con 6 o 12 ceros para que parezca más noticia.
Yo creo que está claro. También les voy a decir otra cosa. Los ciudadanos también son adultos, ¿eh? Y los ciudadanos también saben leer y saben sacar sus conclusiones. Pero eso es la encuesta. Pero, por favor, la encuesta es una parte para ver la prevalencia de lo sucedido. Fíjense en los testimonios de las víctimas. Fíjense en lo que se ha hecho desde todos los ámbitos profesionales. Fíjense lo que han hecho en otros países. Y analícenlo, porque cuando dicen los franceses, pues sí, los franceses, 243 entrevistas. Eso es lo que han hecho. Y luego han extrapolado. Y yo les respeto. Yo les respeto. Lo que han tardado, no ha tardado, pues algunos dicen, ¿por qué ponen un título? Es que, claro, ya todo es tan sofisticado. Una respuesta necesaria. Pues bueno, pues lo voy a comparar con el título portugués, que también tiene título, que es dar voz al silencio. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Dirá alguno, bueno, que este es más cursi que el otro. Bueno, no lo sé. La diferencia fundamental es que el título portugués está hablando de la creación de espacios para la palabra y la posibilidad de las víctimas. Y el título del informe español lo que está hablando es no solo de que las víctimas se puedan expresar, sino de qué respuesta hay que dar a lo que ellas dicen. Y que lo que tenemos que hacer es, como sociedad, responder. Y lo que tenemos que hacer es, implícitamente, desde todas las convicciones, en nuestra comisión hay personas creyentes, otras no lo son. Unas tienen una visión y otras otra. Pues lo mismo llamo yo, para que no caigamos un poco en la escisión de pensar que ahora nos vamos a dividir entre los que creemos que se está atacando a la Iglesia. Aquí no hay ningún ataque a la Iglesia. Si la propia conferencia episcopal es muy consciente de lo que se está señalando, en qué ámbitos tienen que cambiar. Y lo van a hacer. Señala algo, si hay que hacer alguna reforma legal. El Parlamento catalán está estudiando una ley para pedir que los delitos más graves no prescriban. Quería saber si hay algo referido a esto en el informe o si hay alguna recomendación. Gracias. Bueno, nosotros dedicamos unas páginas a la prescripción y analizamos lo que significa la prescripción y vemos un poco exactamente lo que esto puede querer decir o significar, ¿eh? Y lo que puedo señalar sobre eso, me voy a tener que entretener un minutito o dos, perdonen, pero creo que el asunto tiene alguna relevancia. Porque es verdad, sobre todo no hablo ya de parlamentos de aquí o de allá. Yo lo que quiero decir es que sí son conocidas las reivindicaciones, porque nosotros las asociaciones de víctimas incluso hemos puesto algunas páginas donde ellos pueden expresar sin más lo que pensaban. Aparte de recopilar las reuniones que hemos tenido, a cada una le hemos dicho, cuenta lo que creas que debes decir aquí en este informe. Y lo han hecho. Y desde luego son conocidas las reivindicaciones planteadas desde ciertos sectores. Asociaciones de víctimas, pues también a favor de una reforma legal que establezca la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil. También quiero decir que la petición de imprescriptibilidad no solo se hace en los delitos de abusos sexuales infantiles, que hay otras muchas instancias que piden eso también. Y esa palabra imprescriptibilidad, yo espero que todos sabemos perfectamente lo que puede significar para ciertos delitos cuando hay objeto de debate sobre ellos. Una ley que modificara el Código Penal en este sentido no se puede aplicar con efectos retroactivos. No puede tener efectos retroactivos y no los puede tener por seguridad jurídica y por otra serie de razones. De tal manera que como a nosotros lo que nos importa son las víctimas con las que estamos trabajando y nos están pidiendo verdad, justicia y reparación del daño sufrido, nosotros nos centramos en las recomendaciones a los poderes públicos que puedan cumplir con eso. Porque una mera modificación de la imprescriptibilidad, pues por sí sola no podría dar respuesta a estas demandas de justicia de las víctimas. No estamos negando la posibilidad de que se puedan hacer reformas legales en un sentido o en otro. Pero no es nuestra propuesta, porque creemos que en este momento solo llevaría a una solución para dentro de muchos años, dado que los casos
que han sido ya prescritos o los no hay retroactividad sobre ellos. Por eso hemos hecho una recapitulación. Cuando hacemos la recapitulación, yo creo que lo llegan a tener ahí en el resumen, la recapitulación de las recomendaciones, solo hago una prevención. No es un texto que va destilando al final unas recomendaciones. Yo les animo un poco que se haga al revés, que las recomendaciones que vayan leyendo las vayan incardinando en lo que se dice en el texto, porque ahí es donde encuentran su verdadero sentido. La adopción de una ley que, además del procedimiento de reparación indicado anteriormente, pueda reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abusos sexuales de menores, adoptando los criterios establecidos para el cómputo del plazo de la prescripción del delito de la citada Ley Orgánica 8/2021, de modo que puedan acordarse judicialmente indemnizaciones respecto a los casos anteriores a su entrada en vigor. Es decir, aquí se distingue entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Y esta responsabilidad civil significa que ahí no hay prescripción, que una persona es víctima, se haya muerto o no se haya muerto su victimario, que la verdad es verdad, sea que está prescrita o no está. Y, por tanto, lo que hay que hacer para ellos es establecer un proceso administrativo que determine su condición de víctimas y hacerles también, con derecho a toda la reparación, indemnizaciones y recuperaciones que se establece para cualquier otra víctima. Eso no prescribe jamás. Lo otro ya dirán los jueces lo que tengan que decir. Nosotros no es la propuesta que hacemos, pero no nos hemos negado a ella. Queda el proceso abierto. Última pregunta. Hola, buenos días. ¿Por qué ha decidido entregar hoy el informe cuando no hay un gobierno en funciones y todavía no está a la vista una investidura? En un momento, en un viernes también, no es un momento como muy extraño. No es verano, por lo menos, dirá usted, ¿no? Por lo menos no es verano. Pues le voy a decir por qué. Si le dijera que es porque lo hemos terminado, le diría la verdad. Si le dijera que por qué lo hemos terminado tiene algo que ver con algunos otros asuntos, también es verdad. Este asunto del que le voy a hablar es un asunto que tenía decidido no hablar de ninguna manera. Pero como soy una persona de firmes convicciones, les voy a hablar sobre esto. Mire, nosotros cuando empezamos a trabajar recibimos un encargo, una encomienda, mejor dicho, ¿no?, del Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados compuesto por unos determinados diputados, concretos diputados. Es verdad que la encomienda trasciende los nombres concretos de los diputados que están y trasciende las legislaturas. Pero también es cierto que yo sentía que si era posible, a los que nos habían hecho la propuesta, tendría yo que comparecer ante ellos para decirles cómo iban al menos las cosas. Cómo iban las cosas. Me parecía como un poco feo que se fueran los diputados y no hubiera pasado yo por allí, porque aquí dice que tenemos que debatir con los grupos parlamentarios y haberles hecho ese debate. ¿Qué pasó? Pues pasó que se cerraron las Cortes, que se convocaron elecciones. Y entonces nosotros no dijimos, ahora vamos a pararnos, que estos ya no se reúnen hasta no sé cuándo. Sino que nosotros, y saben todos que es así, dijimos, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con la misma seriedad hasta que lo acabemos. Y cuando acabemos lo entregaremos. Entregarlo no es defenderlo públicamente, lo tenemos que defender públicamente. Si hoy ustedes han tenido la amabilidad de escucharme un rato mayor del que sería razonable una rueda de prensa, es porque era la primera y única presentación que yo tendría oportunidad de hacer antes de la presentación ante los diputados. Pero eso no ha quedado... no es que ahora ya no lo vamos a presentar porque no hay... No, nosotros tendremos que presentarlo. Yo ya le he dicho a la presidenta, en el rato que he estado con ella, que nosotros vamos a presentar cuando yo nos diga. Pero es la mesa del Congreso la que nos tiene que decir.
Allí será un debate con los diputados. Esto es el inicio de ese debate. Y el debate no está eludido, no está soslayado con esta presentación. Es más, lo que tampoco teníamos muchas ganas es de que, si era posible, no coincidiera con el momento mismo en el que están debatiendo no sé qué cosas. Ahí está, entregado está, ahí está, ante la sociedad, entregado también. Ahora solo queda hacer el debate públicamente en el Congreso, con los grupos parlamentarios, y allí podremos hablar. Y también podremos hablar probablemente de muchas de las cosas que ustedes vayan pensando estos días, o en este tiempo, o debates que pueda haber, o sugerencias que pueda haber en un sentido o en otro. Bueno, quiero acabar diciéndoles muchas gracias. Luego han demostrado muchas cosas, paciencia infinita para empezar. Y desde luego también les digo que es imprescindible su labor. Les pido colaboración, la han hecho, se la pido, para que este asunto se mantenga en el ámbito que corresponde, en los ámbitos que corresponden, en los límites que corresponde, para que no hagamos más daño a las víctimas con debates infecundos sobre otros asuntos que no tengan que ver con la reparación para con ellas. Si ahora ellos vieran que todo esto no era más que un trampantojo para enredarnos en no sé qué otros debates, defraudaremos muchísimo lo que ellos necesitan. Y me dirijo expresamente al Congreso de los Diputados, me dirijo expresamente, desde luego, al Gobierno de España, y me dirijo expresamente a la Iglesia para que asuman lo que significa lo que estas víctimas están requiriendo y adopten las medidas a fin de poder dar una respuesta necesaria a ellas. Muchas gracias. Los miembros de la comisión que habéis venido, podéis venir aquí a hacernos una fotito de recuerdo de hoy. Bueno, somos 20 en la comisión, estamos la mitad aproximadamente, pero queremos hacernos una foto aquí si puede ser. No tapéis la bandera. Nosotros, ¿quién se pone aquí? Alguien que... Vale, aquí. ¿Quién falta? Oye, un chico para el otro lado. Oye, un chico para el otro lado. Un chico, pero guapo. Venga, pero rápido. Pero rápido. Que sea rápido. Poneros, por favor, en aquel lado uno, para que no haya tantos hombres y hombres. Bueno, está también con nosotros el secretario de la comisión, Antonio Mora, y luego el que lleva la unidad de atención a las víctimas, que es Antonio Fernández Barba.